Vamos a comenzar a trabajar con otro programa que ya el año pasado conocimos, que es Excel. Vimos un poquito de Excel, este año vamos a ver avanzado. Yo voy a tratar de adelantar las actividades. En realidad este trabajo en Excel estaba planteado para después de las vacaciones de invierno, pero como estamos trabajando de manera virtual, voy a adelantarlo, así podemos trabajar mayor cantidad de herramientas y ver un poquito más en profundidad las herramientas nuevas o avanzadas. Hoy va a ser una clase de introducción en la que vamos a recordar conceptos. Ustedes van a realizar un ejercicio muy sencillo, libre, y después yo les voy a enviar en nuestra página unas preguntas que las van a tener que responder o buscando o mediante este video ya la van a poder responder. Entonces, esto que ustedes ven ahí es Excel. Recordamos que Excel es una planilla de cálculo que me permite organizar la información, realizar cálculos, hacer tablas, cálculos sencillos, cálculos complejos, me permite realizar estadísticas y gráficos. Puedo hacer desde una pequeña tabla para uso personal hasta una gran tabla para un comercio. Tiene muchas potencialidades, pero la gran finalidad es que Excel es una gran calculadora que permite hacer desde cálculos complejos hasta gráficos avanzados. Tiene toda esa gran potencia. Entonces, vamos a empezar a ver que Excel está compuesto de esta grilla que ustedes ven acá, que voy a ampliar algo sobre esto que estoy seleccionando, sobre este cuadriculado que ustedes ven. Cuando ustedes hacen una impresión en Excel, esto no sale. Excel imprime en blanco, ¿sí? Por eso nosotros le agregamos el formato de bordes y sombreados. Por ejemplo, yo hago una tabla y la imprimo directamente, va a salir esa tabla con los datos sueltos. En cambio, si yo a esa tabla le pongo bordes alrededor, bordes internos, se va a imprimir en formato de tabla. Eso es lo distinto a Word. Cuando yo construyo una tabla en Word, ya le estoy dando los bordes externos e internos, distinto a Excel que no. ¿Sí? Esto que ven acá es un cuadriculado para organizar la información, pero no sale la impresión. Por eso yo siempre hago tanto hincapié en que apliquen bordes externos e internos. Bien, entonces vamos a arrancar a ver algunos conceptos que vimos el año pasado. Excel se componía por columnas, es el segmento vertical. Las columnas tenían un nombre, que eran orden alfabético de la A y después se va haciendo A, B, B, C, o sea que hay un montón. Después teníamos las filas, que es el segmento horizontal, que se nombraba por número, ¿sí? Y la intersección entre una columna y una fila era una celda, ¿sí? Por ejemplo, donde yo tengo ahí seleccionado que ven el borde más oscuro es la celda que está activa. En este caso, esta barra que es la barra de fórmulas me indica dónde estoy posicionado. Estoy en la celda D4. Ahí estoy en la celda B4 y así puedo ir viendo en qué celda estoy posicionado. Supongamos que yo me fui de la pantalla porque me fui mucho más abajo y no encuentro el cursor, yo ahí ya lo perdí, no lo veo, bueno, acá sé que estoy en la celda Q27, entonces vuelvo a la celda sí, más próxima. Eso era una de las cosas que vimos el año pasado. Después, habíamos visto que si yo tengo seleccionada varias celdas, era un rango, ¿sí? O un conjunto de celdas es un rango. Y yo lo selecciono y la primera celda va a quedar más clarita porque es de donde comencé a seleccionar. Eso lo tiene que tener en cuenta para cuando empezamos a armar los cálculos. Bien, entonces yo podía empezar a agregar números, ¿sí? Y podía hacer pequeñas sumas. Recuerden que teníamos el signo igual, que podíamos seleccionar haciendo un clic y Excel ya me sumaba, ¿sí? Pero además yo podía escribir texto. ¿Y cuál era la diferencia? Es que el número iba alineado hacia la derecha y el texto hacia la izquierda, ¿sí? Entonces supongamos que yo tenía el 1, pero sin querer le agregaba un pequeño símbolo. Supongamos que le agrego ahí al final, no sé, una crucecita, sin darme cuenta. Fíjense que ese número se alineó hacia la izquierda, ya no es número, ¿sí? Acá me dio error la cuenta, es texto, ¿sí? No es un número para calcular, ténganlo en cuenta. Cuando encuentren este error, revisen que todos los números estén alineados a la derecha. Fíjense como si yo le saco este simbolito, ya empieza a calcular. Ese es el primer dato.
puedo tener diferentes elementos en la celda. Puedo tener texto, números, símbolos, fecha y hora. Tengo un montón, ¿sí? Pero vamos a ir por lo básico. Bien, entonces estos son algunos de los conceptos que vamos a empezar a trabajar. ¿Qué les pido en la actividad de hoy? Les pido que piensen, miren en su hogar, qué tengan, sí, qué elementos tengan y realicen una pequeña tabla. Por ejemplo, yo tengo una biblioteca llena de libros. Bueno, a mí me gustaría ordenar esa biblioteca en una tabla para contabilizar cuántos libros tengo, para saber de qué autores tengo, qué cantidad de esos autores. Entonces, voy a armar mi tabla de libros, ¿sí? Esto es un ejemplo. Pongo, no sé, pongo un autor, García Márquez, o puede ser en vez de libro, acá abajo, libros el título, y acá puede ser autores, la estoy construyendo con ustedes, ¿no? Acá puede ser cantidad, y acá puede ser, no sé, tipo de libro. Entonces ahí sí voy a poner García Márquez, y acá voy a poner que tengo 3, ¿sí? Esto puede ser los nombres, no sé, se me ocurre, vayamos pensándolo, ¿sí? En vez de por autores puede ser por nombres. Entonces voy a ir listando los libros que yo tengo. Si quiero aplicarle un borde sombreado, recuerden que tengo que ir vamos a buscar acá la opción de bordes y sombreados, que está acá chiquitito, en donde yo tengo para aplicar un borde sencillito. Ahí ya tengo el borde. Bien, entonces, puede ser de libros, puede ser de CDs, puede ser de canciones que tengo en la computadora, puede ser de algo que colecciono, puede ser de elementos de la alacena, puede ser algo que se les ocurra que ustedes armen una pequeña tabla, ¿sí? Es libre. ¿Qué me importa acá de lo que ustedes hagan? Que construyan una tabla yo les creo que 2 columnas y 10 filas, puede ser más, que haya algo escrito, que le apliquen un borde, que le apliquen un formato, que lo guarden y que me lo envíen, ¿sí? Vamos a arrancar. También me interesa que yo voy a poner unas preguntas, seguramente después de las 6, y que ustedes las respondan. Las preguntas van a tener que ver con esto, con qué es Excel, qué es una fila, qué es una columna, qué es una celda. Vamos a ir viendo. Entonces vamos a ir muy de a poquito a trabajar con Excel. Estas primeras clases van a ser de repaso, y ya las próximas van a ser de Excel avanzado. Así que les recomiendo que yo les pasé este Excel en un archivo, que lo instalen, porque si ustedes trabajan con un Excel online, les va a costar un poquito algunas herramientas. Así que bueno, si todos estamos trabajando con esta versión, va a ser mucho más fácil. Bien, entonces espero que se haya entendido la actividad. Tienen que construir una tabla personal de algo que quieran organizar. Si tienen un pequeño negocio, un pequeño almacén, también está bueno el stock de un negocio, también es interesante, o de algo, un emprendimiento personal que tengan, sigo pensando en ideas. Así que bueno, una vez que tengan la tabla, me lo envían por correo y vamos con el primer ejercicio. Bien, cualquier cosa y duda por Telegram.